¿Qué hacía la aldosterona? El sodio, entonces, justamente es cuando no tenemos, por ejemplo, en una insuficiencia suprarrenal, ¿qué vamos a usar? La hidrocortisona, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene acción como uno de glucocorticoide y como uno de mineralocorticoide. También hay los exocorticoides, ¿no? Pero esos no son prioritarios para la vida. Prioritarios para la vida que tengamos siempre va a ser los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Uno, por ejemplo. Pero ¿qué también tenemos nosotros que conocemos en el mercado? Tenemos, por ejemplo, la prednisona. ¿Has tomado alguna de estas prednisonita chiquitita? Prednisona. ¿Qué más acción tiene, por ejemplo? Tiene más acción glucocorticoide. ¿Qué quiere decir tiene glucocorticoide? Que esa tableta si toman, le va rápidamente la glucosa también, si no glucocorticoide. Otro que han visto seguramente. No sé si ustedes han usado, sus papás capaz. Hoy ya van, si son médicos, sus papás les preguntan, papá, me han hablado del Kenacor. ¿Tú conoces el Kenacor? ¿Kenacor? Kenacor es un término antiguo, ¿no? una presentación antigua de lo que es la triamcinolona. Antes todo era Kenacor. Cualquier lesión en la piel, Kenacor. La triamcinolona es un corticoide. Si era un corticoide, ¿qué hacía? Desinflamaba, ¿no? Kenacor. Pero también ahorita que se utiliza bastante la triamcinolona. ¿Para qué? Para las infiltraciones. Algunas veces seguramente han escuchado, me van a infiltrar mi rodilla, me van a infiltrar mi hombro, que está doliendo mucho tiempo. Si uno, sus papás, sus tíos, sus abuelitos, me van a infiltrar. ¿Y qué es infiltrar? Justamente aplicar corticoides de depósito. Como desinflaman, obviamente en el tiempo van a traer justamente bajar la inflamación de ese lugar, de esa articulación, de la rodilla, del ligamento. ¿Qué le ponen? Triamcinolona. Pero en este caso, ¿qué estamos hablando? De la metilprednisolona. Nosotros usamos metilprednisolona justamente en los casos de glomerulonefritis para de una manera parar la respuesta inmunológica, ¿no? Parar esa inflamación, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están mal digamos, se han golpeado el tobillo, la están jugando, les ponen una ampolla de diclofenaco, ¿con qué? Con una ampolla de dexametasona, ¿no? Intramuscular. ¿Cuánto tiene la ampolla de dexametasona que le ponen? 4 miligramos. ¿De qué? De dexametasona. Vamos a ver la equivalencia, pues estamos en equivalencia en qué? En prednisona, en las tabletitas. ¿Cuánto es en prednisona? 25 miligramos de prednisona. Un poquitito, ¿no? En estos pacientes que tienen glomerulonefritis, no se les pone 4 miligramos, se les pone 1000 miligramos de metilprednisona. ¿A qué quieren convertirlo? ¿A dexametasona? Ya. ¿Cuánto recibe esta persona tiene que recibir para bajar la inflamación? 200 miligramos de dexametasona. O sea, cada ampolla viene de 4 miligramos. Entonces, ¿cuántas ampollas serían? 50. Imagínense la cantidad de corticoides que recibe esta persona para poder bajar la inflamación del cuerpo. Para que se den cuenta cuán grande es esa inflamación y cuán nocivo puede ser para el glomérulo y cuánto nosotros tenemos que poner de dosis para poder reducir esa lesión. Imagínense, si lo ponemos, por ejemplo, en prednisona, en tabletitas, por ejemplo, de prednisona, 1250 miligramos. 1250. Y cada tabletita que viene de 50, 25 miligramos. 25 tabletas, prácticamente 2,5 litros para poder, no se equivale la dosis corticoides para poder bajar el inflamación. Les digo esto ¿por qué? Porque es así de severo estos cuadros, ¿no? De una manera también tenemos que ser agresivos en el tratamiento. ¿Por qué? Porque como se está inflamando el glomérulo y tenemos problemas justamente en esta parte, si no desinflamamos rápidamente el glomérulo, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder tener una buena tasa de infiltración glomerular? No. Y si no tenemos una buena tasa de infiltración glomerular, ¿a qué nos va a llevar rápidamente? Nos puede llevar rápidamente a una falla renal. Y una falla renal nos va a llevar a una acidosis metabólica, hipercalemia, una falla multiorgánica y la muerte. Entonces nosotros lo que tenemos que frenar. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de la clasificación de la glomerulonefritis hay una serie de glomerulonefritis que tenemos que aprender. Pero eso tampoco es el motivo del curso. Acuérdense que ustedes van a llevar después nefrología, después van a ver medicina y van a ver nuevamente esto con cualquier cantidad de veces. Lo interesante es que ustedes entiendan el por qué que se dan estas glomerulonefritis
causan tanto estrago en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las más importantes? ¿No? Como dicen, glomerulitis crónicas, o sea, que retrasan hasta bastante tiempo, tenemos dos importantes que siempre preguntan en los exámenes y obviamente también vamos a preguntar, ¿sí? Entonces, ¿qué preguntamos? Por inmunocomplejos, la membranosa. ¿No? Glomerulonefritis membranosa. ¿Por qué es interesante esa glomerulonefritis membranosa? Porque nos da el síndrome nefrótico más frecuente en el adulto. Nos da un síndrome nefrótico más frecuente en el adulto. ¿Cuál es otra común que siempre preguntan? Cambios mínimos. ¿Por qué cambios mínimos? Porque este cambios mínimos, como dice, síndrome nefrótico más frecuente en niños. ¿Qué más tenemos que tener también? Glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Aguda, como es post-infecciosa. ¿Qué quiere decir? Ha tenido una infección el paciente y se ha formado anticuerpos justamente contra estos gérmenes, pero que son similares a las estructuras que tiene, por ejemplo, el glomérulo. Entonces, atacan a una parte del germen y también va a atacar de pasadita al glomérulo y lo inflama. ¿Listo? Y hay que tener cuidado con estas glomerulonefritis rápidamente progresivas. ¿Por qué? Como dice, rápidamente progresivas. ¿A qué van a progresar? ¿A qué más rápidamente? A una falla renal. Y si llegamos rápidamente a falla renal, obviamente el paciente se va a descompensar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como hemos visto que es un ataque prácticamente a la estructura del glomérulo. Y la estructura del glomérulo también un sitio similar a las estructuras del glomérulo, donde es, si bien es cierto, en el glomérulo hay un intercambio, una difusión de agua, ¿no? De solutos, toda esta parte de filtración glomerular, donde también hay una parte que se parece al glomérulo, en el pulmón. ¿Sí? También hay una membrana fina para que haya intercambio gaseoso. Entonces, las mismas estructuras similares, la parte del alveolo, una membrana basal, vamos a tener una membrana capilar similar, se nos supone que ahí en el pulmón estamos haciendo intercambio gaseoso. Entonces, también va a haber, si ataco que se llama la parte del glomérulo, también puedo atacar la parte pulmonar. Entonces, también puede verse afectada la parte pulmonar. Entonces, cuando se ataca la parte pulmonar, por ejemplo, dice con hemorragia pulmonar, ¿no? Que es una afectación prácticamente de nuestros pulmones. Es una forma de presentación por esta glomerulonefritis también, o de esta vasculitis, va a ser con hemorragia alveolar difusa. Comienza a sangrar prácticamente todos los alveolos y comenzamos a tener una insuficiencia respiratoria. Imagínense un paciente que viene con una vasculitis, que ya está haciendo una glomerulonefritis, que ya está entrando en falla renal, y para la cereza del pastel también hace problema pulmonar. ¿Cuántos órganos está fallando? 2. ¿Cuál es la mortalidad? Más o menos un 40%. Entonces ya comenzamos a aumentar la mortalidad y así en los pacientes, ¿no? Con falla respiratoria, falla renal, entonces tenemos que dar rápidamente solución o parar esa respuesta inmune, si no vamos a tener problemas. Si se dan cuenta, acá tenemos glomerulonefritis, como dice, antimembrana basal glomerular, glomerulonefritis como complejos inmunitarios, que van a depositar prácticamente complejos inmunitarios, u otros con anticuerpos antinucleares, ¿sí? Que vamos a tener en sangre. Entonces, no les pido que se aprendan todos estos de memoria. Estoy diciendo desde ya. Lo que quiero que me entiendan es la idea general de cómo funcionan las glomerulonefritis. Por ejemplo, otra vez vino en la parte acá. Por complejos inmunitarios, por ejemplo. ¿Quiénes tenemos acá, por ejemplo? Nefritis de lupus. ¿Qué quiere decir? Tenemos ya a otro anticuerpos o complejos inmunitarios que se van a ir donde acumular prácticamente en nuestros glomérulos y van a generar a fin de cuentas que nuestro riñoncito ya no funciona adecuado. Si hablamos sobre esto por ANCA, ¿qué quiere decir? Ya tenemos igualito, sin hemorragia alveolar, con asma, por ejemplo, y acá tenemos un cuadro interesante que vino otra vez a nuestro hospital, una granulomatosis de Wegener, ¿no? Una vasculitis, por ejemplo, que también generó una glomerulonefritis y que también generó un problema en la parte del pulmón. ¿Qué fue este paciente? Vino por falla renal, ¿ya? Y también vino por falla de nivel respiratorio. Pero ¿dónde empezó a tener lesiones de esta glomerulomatosis de Wegener? En los bronquios, para su mala suerte. ¿Qué quiere decir? Comenzó a estenosar primero su tráquea. Como es granulomatosis, va a generar como una inflamación crónica y comenzó a estenosar su tráquea. ¿Qué se hizo con el paciente? Una traqueostomía para que pueda respirar. ¿Quedó ahí? No. Ahora, ¿qué pasó con el paciente? Para su mala suerte, comenzó a estenosar su bronquio principal izquierdo. ¿Podrá haber lo que se llama ventilación del pulmón? No. Se comenzó a colapsar. Si se colapsa, hay moco, hay bacterias, comenzó a tener un empiema, comenzó a tener una neumonía,
y terrible el cuadro del paciente, ¿no? Al final, ¿qué reciben estos pacientes? Hemos dicho corticoides. Y está con corticoides, imagínense todo este pulmón colapsado por full bacterias. Con corticoides, ¿qué estamos haciendo? Bajar la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria mala, que va a atacar nuestros glomérulos, también nuestro pulmón. Pero también está bajando la respuesta normal contra las bacterias. Entonces, si bajamos la respuesta normal contra las bacterias, ¿qué va a pasar con el paciente? Lo volvemos frágil a infecciones. Entonces, rápidamente pueden progresar ¿a qué? A una infección generalizada, a una septicemia y llevarlo rápidamente ¿a qué? A la muerte. Es por eso que estos pacientes que están ahí, tienen una glomerulonefritis XYZ, que según su denominación, ¿qué reciben? Hemos dicho, corticoides en altas dosis. ¿Qué pasa con estos pacientes? Reciben los corticoides, estamos felices, capaz de estar resolviendo ese cuadro, feliz, y como estén en el hospital, ¿qué hay en el hospital? Gérmenes resistentes. Entra por ahí una infección respiratoria, neumonía intrahospitalaria. Como tiene sonda porque capaz está en falla renal, entra un germen por ahí, una infección urinaria de germen resistente hospitalaria. Ya no fallece el paciente por una glomerulonefritis ni por el problema capaz inmunitario, pero sí fallece. ¿Por qué? Por un cuadro sepsis. ¿Y por qué progresó rápidamente la sepsis? Porque teníamos un paciente inmunosuprimido. Y es lo que pasa en los hospitales, ¿no? Entonces, hacer comprender eso a la familia es prioritario, ¿no? Por ejemplo, siempre tienen que comentar eso a la familia. Decirles, ¿no? Siempre, ¿saben qué? Se puede pasar, son las complicaciones de la pulso. ¿Cómo se llama eso? Poner, digamos, un gramo de mezquizolona, se llama pulsoterapia, pulso de corticoides. Cuando hablen ustedes, vamos a decir un pulso de corticoides, que quiere decir justamente dar corticoides de altas dosis. Y decirle a la familia, esto puede pasar cuando esté recibiendo pulsos de corticoides. ¿Ya? ¿Por qué? Se complican esos pacientes y puedo decir familiar, a mí no me dijeron, a mí me dijeron que iba a estar bien. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Vemos acá dos cositas que hemos visto, ¿no? Una cosa es que tengamos autoanticuerpos contra la membrana basal glomerular. ¿Qué quiere decir? Esos anticuerpos están prácticamente en el torrente sanguíneo, pasan, se filtran, ¿y dónde van a atacar? A la membrana basal glomerular, y ahí van a formar prácticamente los complejos inmunitarios. Y otra es que ya tengamos en el torrente sanguíneo complejos inmunitarios. Por ejemplo, una post-estreptocócica, ya tienen complejos inmunitarios. Y obviamente, estos complejos inmunitarios van a pasar, se van a filtrar y se van a acumular, por ejemplo, en la membrana basal glomerular o en el endotelio. Se acumulan, y si acumulan estos complejos inmunitarios, ¿podrá haber una buena filtración glomerular? No. Y comenzamos a tener una irritación, una inflamación y una falla renal progresiva. Seguimos avanzando. Entonces, ¿cuál va a ser la manifestación justamente de estas glomerulonefritis? Dos síndromes que tenemos que entender y comprender bien. Uno es el síndrome nefrítico y otro es el síndrome nefrótico. Comenzamos con el nefrótico. ¿Qué quiere decir el nefrótico? Como hay una inflamación en nuestro glomerulito, que se va a irritar por los complejos inmunitarios, por todo el... Cuando hay inflamación, ¿cómo se van ustedes rojitos? ¿No? ¿Qué quiere decir? Hay una vasodilatación. ¿Cómo va a estar la permeabilidad de este glomérulo? ¿Va a estar bien o va a estar alterada? Va a estar aumentada, si no va a estar así, se va a estar así. Y si están más anchos los poros, ¿qué va a permitir la salida de proteínas? Pues comenzamos a perder proteínas. Y como comenzamos a perder proteínas progresivamente, nosotros vamos a tener una proteinuria. ¿Qué quiere decir proteinuria? Eliminación de proteínas por la orina. ¿Cuánto perdemos de proteínas por la orina? Perdemos más o menos más de 3.5 gramos de proteína en orina de 24 horas, o sea, por 24 horas. Hago énfasis acá porque va a venir una pregunta del examen sí o sí de este diapositivo. Entonces, obviamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a venir en el examen? El síndrome nefrótico se caracteriza por una proteinuria de mayor a 3.5 miligramos por orina de 24 horas. Se caracteriza por una proteinuria mayor a 3.5 gramos por ciento. Por Dios que así va a venir la pregunta. Acuérdense que es 3.5 gramos en orina de 24 horas. Eso se llama rango nefrótico. Por eso es que cuando ustedes van a analizar los pacientes que tienen falla de función renal, ¿qué les piden los nefrólogos? Dicen, van a hacer depuración de proteinuria de 24 horas. Proteinuria de 24 horas. ¿Qué les hacen hacer? Les hacen juntar la orina
va a ir a juntar orina en botellas, lo que sea, desde las 7 de la mañana del día hasta las 7 de la mañana del día siguiente, y nos trae todas las botellas para analizar. ¿Con qué intención están trayendo? Justamente porque queremos analizar la proteinuria en 24 horas. Muy aparte, queremos ver la depuración de la creatinina en orina de 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil. ¿Se van a olvidar? Entonces, si tenemos una proteinuria, comenzamos a eliminar proteínas por nuestra orina, ¿qué va a pasar con nuestras proteínas del cuerpo? ¿Van a estar elevadas o bajas? Bajas. Y si están bajas, ¿qué nos va a dar? Una hipoalbuminemia. ¿Qué quiere decir? Baja cantidad de proteínas, porque la albúmina obviamente es una principal proteína del cuerpo. Entonces, si tenemos una pérdida de proteínas por la orina, vamos a tener una hipoalbuminemia, menos de 10 gramos por decilitro o por 100. ¿Estamos de acuerdo? Si perdemos las proteínas, ¿qué va a pasar con nuestra presión coloidosmótica? Va a disminuirse. Entonces, si disminuye la presión coloidosmótica en nuestra parte intravascular, porque estamos perdiendo por la orina, ¿va a ganar quién? La presión hidrostática. Y si gana la presión hidrostática, ¿qué va a pasar con el líquido? Va a empezar a salir, va a empezar a fugarse. Y si comienza a fugarse, ¿qué vamos a tener? Un edema. Como dice, generalizado. ¿Por qué generalizado? Porque en todo sitio vamos a formar edema, porque en todo sitio de una presión hidrostática va a ganar la presión oncótica, la presión coloidosmótica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Entonces, como comenzamos a fugar líquidos a la parte de intersticio, ¿cómo va a estar el intravascular? El intravascular va a estar con depresión de volumen. ¿Sí o no? Porque estamos perdiendo ¿dónde? Líquido al intersticial. Entonces, si nosotros tenemos depresión de volumen, menos cantidad de volumen en el intravascular, ¿quién va a censar eso? El sistema renina-angiotensina aldosterona. Sí, ¿qué está pasando? Tenemos baja cantidad de volumen. ¿Qué hay que hacer? Ya, se activa el sistema. ¿Y en qué termina el sistema? En aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retención de sodio. ¿Y quién viene con el sodio? El agua. Entonces tenemos sodio y agua. ¿Para qué? Con intención, ¿cuál es la intención? Que nosotros, ¿qué nos haría? Que como tenemos más sodio y más agua, ¿dónde se va a ir eso? Al intravascular. Y si va al intravascular, va a aumentar mi presión arterial, ¿sí o no? Va a estar bien, ¿sí o no? Pero en estos pacientes, ¿va a pasar eso? No. Llega el agua, llega el sodio a la parte del intravascular, ¿y dónde se va a ir rápidamente? Al intersticial. ¿Por qué? Porque no hay nadie que mantenga al agua, por ejemplo, en el intravascular, porque estamos en baja cantidad de la presión coloidosmótica. Entonces, ¿qué vamos a tener en estos pacientes? Un edema incómodo. ¿Estamos de acuerdo? Y también vamos a tener por ello, por la misma alteración de las proteínas, una dislipidemia y una lipiduria. Entonces, ¿cuál es lo más importante del síndrome nefrótico? Acuérdense que tenemos una proteinuria que nos va a generar, a tener en cuenta, proteinuria en algo nefrótico, perdemos proteína, tenemos una hipoalbuminemia, esa albuminemia hace perder la presión oncótica y tenemos un edema generalizado. Las preguntas del síndrome nefrótico siempre van a venir a señalar que tiene un edema importante, edema generalizado, anasarca. El paciente se encuentra en anasarca. ¿Qué es anasarca? Hinchar la cara, hinchar las manos, hinchar el tórax, hinchar las manos, hinchar los pies, hinchar todo, con ascitis, con derrame pleural bilateral, agua por todo lado. Se llama anasarca. Si el paciente en anasarca, ya van a pensar generalmente síndrome nefrótico. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente, el síndrome nefrítico. Cuando hablamos de síndrome nefrítico, ítico, viene la parte de inflamación igualito, pero también de un colapso de nuestro glomérulo. Prácticamente esta glomerulonefritis le hemos apretado nuestro glomérulo, mejor dicho. Se ha colapsado. Y si va a colapsar nuestro glomérulo, una de las principales causas que va a tener, ¿qué va a hacer? Hematuria. Comenzamos a tener hematuria. ¿Por qué? Porque está colapsándose, está destruyéndose el glomérulo. Si se comienza a destruir nuestro glomérulo, ya comenzó a tener hematuria, como es inflamación, también va a traer alteración en la permeabilidad capilar, ¿sí? Igualito que vamos a tener pérdida de proteínas, ¿sí o no? Pero ¿qué va a pasar si el glomérulo está colapsado? Si está colapsado, ¿tendrá una buena tasa de filtración glomerular o baja? Baja. Pero si tenemos baja filtración glomerular, va a haber alta salida de proteínas, baja salida de proteínas. Baja salida de proteínas. Es por eso que hay proteinuria,
pero en menor cantidad que el síndrome nefrótico. ¿Estamos de acuerdo? Y si tenemos una proteinuria en menor cantidad que el síndrome nefrótico, ¿tendremos hipoalbuminemia? No, no tenemos hipoalbuminemia. Entonces, cualquier alteración de líquidos en nuestro cuerpo, ¿dónde se va a quedar? ¿Se va a ir a formar edema o se va a quedar en intravascular? Se va a quedar en intravascular. Entonces, comenzamos a tener edema, pero edema leve, no generalizado. ¿Por qué acá generalizado? Porque teníamos hipoalbuminemia. Acá que tenemos un edema leve. ¿Por qué? Porque es cierto, habrá un poco de hipoalbuminemia, pero no tanto para generar un edema generalizado. Seguidamente, hemos dicho que no había una, como se ha colapsado el glomérulo, no hay una buena tasa de filtración glomerular. Y si no hay una buena tasa de filtración glomerular, vamos a tener ¿qué? Oliguria. ¿Cuál es la mínima cantidad de orina que podemos formar al día? 500 mililitros. Entonces, oliguria va a ser menos de 500 mililitros por día. ¿Estamos de acuerdo? Y si formamos menos de 500 mililitros por día, ¿podremos eliminar todos los desechos? No, comenzamos a tener un deterioro de la presión renal, progresión a la falla renal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar en este paciente? Entonces, ya no orinamos mucho, ¿no? Comenzamos a tener baja diuresis. Y si no orinamos mucho, ¿qué va a pasar con el líquido en nuestro cuerpo? Lo vamos a tener en nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces, ¿dónde se va a quedar ese líquido en nuestro cuerpo? ¿Se va a ir al intersticio como el síndrome nefrótico o en intravascular? Intravascular, porque la presión oncótica está bien. Y si comenzamos a tener mayor cantidad de líquido en el intravascular, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Se va a aumentar. ¿Qué va a debutar el paciente con? Hipertensión arterial. ¿Está clarito? ¿Está fácil? Fácil, ¿sí o no? Entonces, no se olviden de lo que es el nefrótico y síndrome nefrítico. ¿Ya? Sigamos avanzando. ¿Cómo dice? Síndrome nefrótico. ¿Cómo dice? Tenemos un edema generalizado, no dejar una proteinuria más de 3.5 gramos como en 24 horas, ¿no? Hipoalbuminemia, líquido. ¿Cómo dice? Alteración del glomérulo, aumenta la permeabilidad, va a haber pérdida de proteínas. ¿Cuál es la etiología entonces? Puede ser primaria o secundaria. Primaria, como hemos dicho, inmunitaria, ¿no? Como estaba viendo, ¿no? Complexo inmunitario, algo que está lesionando nuestro glomérulo. ¿Cuánto es un inmunitario? Más o menos un 70% van a ser primarias. ¿Qué quiere decir? Mayor va a ser la causa inmunitaria. Pero también puede haber secundario, sí, por ejemplo, el lupus, ¿no? Por ejemplo, enfermedades sistémicas también puede ser. Como hemos visto por acá, va a haber un daño glomerular, va a haber una pérdida de la permeabilidad. La pérdida de permeabilidad va a estar incrementada, va a haber proteinuria, eso al final hipoproteinemia, baja cantidad de albúmina en sangre, y al final que tenemos pérdida de presión oncótica y tenemos un edema. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. Como hemos visto acá, lo que hemos comentado anteriormente, cuando nosotros hablamos de síndrome nefrótico, tenemos que ver que la glomerulonefritis membranosa es principalmente donde se va a manifestar en personas adultas, ¿no? Y la glomerulonefritis con cambios mínimos, que hemos estado hablando también, ¿dónde va a ser más frecuente? En los jóvenes o adultos. ¿Estamos de acuerdo? Y si hablamos de síndrome nefrótico secundario, ¿no? Tenemos en la cabeza ¿quién? La diabetes. Y también inmunitario, ¿quién vendría a ser? El lupus eritematoso. ¿Se van a olvidar? Fácil, ¿sí? Creo que no se olviden. Con eso que sepan, somos contentos. Acuérdense que esto van a verlo nuevamente con la semiología. Con la semiología les van a preguntar en las visitas, van a pasar visitas con los internistas y van a decir, ¿qué es el nefrótico? Espero que ustedes respondan rápidamente a esa pregunta, ¿no? Si no, van a hacerme quedar mal. Van a decir, no es posible, me van a acordar. Sigamos avanzando. ¿Qué vamos a tener en manifestaciones clínicas? Edema, ¿no? Edema generalizado, nasal, que hemos dicho. ¿Y cómo va a ser generalmente? ¿Cómo vamos a identificar un paciente joven, ¿no? Con edema de rápida aparición? ¿Qué vamos a decir? Probablemente es un síndrome nefrótico. Podemos sacar, esa persona va a estar hinchada, toda su carita. Entonces ahí también tenemos que hablar una cosa interesante que no sé si les he comentado. De esta manera también lo vamos a hablar cuando hagamos la parte cardiovascular en la próxima fase. Hay dos tipos de edema rápidamente que podemos tener, ¿no? Un lado, un edema que es de origen cardiogénico y otro edema de origen nefrológico, es decir, renal. ¿Cómo es un edema de origen cardiogénico, ¿no?
generalmente la persona en la mañana, ¿cómo amanece? Sin edemas. Y en el transcurso del día se comienza a llenar de líquido sus piernas, por ejemplo, se comienza a edematizar. ¿Cuál es la diferencia con el síndrome, con la parte del edema renal? Que el edema renal, por ejemplo, el síndrome nefrótico, todo el día, todo el momento está ahí hipoalbuminemia. Entonces, en todo el día va a haber edemas. ¿Qué quiere decir? Amanece con edemas la persona. Si la persona amanece con edemas, probablemente va a ser un edema de origen renal. Si el paciente amanece sin edemas y en el transcurso del día se comienza a edematizar, probablemente sea un edema de origen cardiológico. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, ¿qué vamos a tener? Estas personas, si tenemos una fuga de líquidos al intersticio que va a formar edemas, tendremos una presión alta o baja. Baja, se nos baja la presión limítrofe, lindando con hipotensión. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Entonces, lo mismo que hemos dicho acá, ¿no? Daño glomerular, proteína, reducción de la unidad sérica, reducción de la glucótica. ¿Qué más dice? Reducción de volumen plasmático, lo que hemos dicho. Se libera la parte activa, lo que es el sistema renina que tenía aldosterona, la absorción de agua y sodio. ¿Qué va a pasar acá? Normalmente, ¿qué tenemos que hacer acá? Al momento de tener mayor cantidad de sodio y agua, aumento de la presión, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Aumento de la presión, aumento del volumen plasmático. Y si hay aumento del volumen plasmático, un feedback negativo, y al final ahí para el sistema renina que tenía aldosterona. Pero en este caso, ¿será eso? No. Comienza a tener reducción del volumen plasmático, activación renina que tenía aldosterona, mayor absorción de agua, edema. Y sigue estando reducción, ¿sí o no? Sigue estando reducido el volumen plasmático. Sigue estando activando aldosterona, sigue formando edema. Sigue estando reducido, sigue formando aldosterona, sigue edema. Y un ciclo vicioso, progresivamente, feedback positivo, 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 positivo. ¿Qué hay que hacer entonces? Dar un par. ¿Qué le damos, por ejemplo, en este parto, ¿no? Cuando tenemos un hiperaldosteronismo secundario, ¿no? Es un hiperaldosteronismo secundario. ¿Qué decimos entonces? Hay que parar a la aldosterona. ¿Con qué paramos la aldosterona? Con espironolactona. Ya han estudiado, ¿sí? Le damos espironolactona, paramos un poco este círculo vicioso. ¿Pero sería el único tratamiento para este paciente? No. Si estamos teniendo una fuga de proteínas por el glomérulo, ¿qué hay que hacer? Parar esa fuga de proteínas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tengo que darle? Probablemente deben tener corticoides para bajar esa inflamación y que ya no haya ese aumento de permeabilidad en los glomérulos, ¿no? Otro me dirá, ay, así hay baja presión oncótica, le doy, como usted me ha dicho en la anterior clase, le doy albúmina, pues sí o no, le doy albúmina intravenosa. ¿Serviría ya darle albúmina intravenosa? Puede ser que un poquito, pero al fin de cuentas, ¿por dónde se va a ir toda la albúmina? Por el riñón. Al fin de cuentas, no estamos haciendo nada. ¿Qué tengo que hacer primero? Parar justamente esa parte de la fuga de proteínas. ¿Cómo debe dar tratamiento a la glomerulonephritis? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Fácil, ¿cierto? ¿Y cuánto le vamos a meter? 1 gramo de metilprednisolona. Ya está. No crean que es para eso el pone, no funciona, hay que para que dar otra cosa, hay que dar hiperfosfamina. Es terrible la verdad. Entonces, ¿qué vamos a tener en el laboratorio? ¿Qué vamos a pedir? Es una proteína de 24 horas, un sangre electrónico, ponemos un proteinograma para ver cómo están nuestras proteínas en sangre. Lipiograma, acuérdense que hay dislipidemias que asociadas justamente a esta parte del sistema nefrótico. Ensayo completo de orinas, ¿qué vamos a encontrar en la tira reactiva? Proteínas 3 cruces, no se debe meter la tira reactiva. Y acuérdense, ¿cuál es el diagnóstico etiológico? Quiere decir, para saber qué es un glomerulitis membranosa, cambios mínimos, postestreptocócica, lupus. ¿Qué tenemos que ver exactamente? A glomérulo, ¿sí o no? Tenemos que mirar qué está pasando en el glomérulo, dónde están los glóbulos completos, dónde se da por inmunofluorescencia, capaz de mirar dónde están estas lesiones. ¿Lo vamos a mirar haciendo una ecografía? No, pues, porque es algo agudo, vamos a mirar el riñón normal. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico etiológico? Biopsia renal. Se llega a la biopsia renal, muchas veces no se llega, ¿no? En paciente en fase aguda no se biopsia primero para tener un diagnóstico, mientras que sale la biopsia ya se murió el paciente, ¿sí? Entonces, primero generalmente damos tratamiento inmunosupresor con una pulsoterapia y después obviamente podemos sacar una biopsia renal. Si no responde al tratamiento, capaz de dar una biopsia renal para saber qué exactamente está pasando, ¿no? Y después pedimos inmunológico, quiere decir un perfil ENA para mirar qué está pasando con la inmunidad de este paciente
que nos guíe justamente a decir si tiene una vasculitis, no tiene una vasculitis, o qué diagnóstico nos puede guiar justamente este perfil inmunitario. ¿Estamos de acuerdo? El diagnóstico etiológico, ¿con qué lo vamos a hacer? Con una biopsia renal, que muchas veces no se llega simplemente por grupo etario. No es un niño que está quedando con una glomerulonefritis, es un síndrome nefrótico, probablemente sea a cambios mínimos, un tratamiento va a ser, por ejemplo, corticoides y ya está, ¿no? Entonces, si no mejora, obviamente ya progresamos a otro tipo de procedimientos. Como se puede progresar a la falla renal crónica y eso es lo que no queremos. Entonces, después viene lo que es síndrome nefrítico. Cuando hablamos de síndrome nefrítico, ítico, como dice, comenzamos a tener ya un colapso de nuestro glomérulo. Y si hay un colapso en nuestro glomérulo, va a haber un colapso de la capilar, vamos a tener ahí neuropatías primarias, las principales cuales vendrían a ser las proliferativas. Y también puede ser secundarias enfermedades sistémicas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, acá inmunocomplejos, antígenos, inmunocomplejos. Todos son inmunocomplejos que van a depositarse prácticamente en el glomérulo y van a generar lesión y un colapso prácticamente en nuestro glomérulo. Ya saben la sintomatología, lo que se va caracterizando, hematuria, edema, hipertensión arterial. Y acuérdense la proteinuria, menos de 3.5 gramos en orina de 24 horas. No se olviden. ¿Qué va a venir en una pregunta para una sección? Seguramente un síndrome nefrítico, para otra sección un síndrome simplemente cambio de mayor por menor y ya está. Como he dicho, edema, hipertensión nefrítica, hematurias. Tanto puede llevar, que se llama la hipertensión de la arteria, tanto se puede llevar que puede llevar a encefalopatía hipertensiva, inclusive una emergencia hipertensiva. ¿Qué quiere decir? Que puede llevar, tanta es la presión que puede romperse vasos en la cabeza, ¿no? Puede generar una ACV hemorrágica, entonces hay que tener cuidado. Y obviamente, cuando tenemos un colapso de la luz capilar, vamos a tener una oliguria, ¿no? Baja cantidad de síndrome. Si tenemos oliguria, se va a retener líquido que se congresa en el sangre intravascular y va a tener mayor hipertensión arterial. ¿Quién vamos a sospechar de síndrome nefrítico? Pues, paciente joven con alteración del flujo urinario. ¿Qué quiere decir? Que comience a bajar la cantidad de orina. Ya no será 500, será con 200 que va por día, ¿no? Orinas oscuras, puede ser que tenga también hematuria. Y como hemos comentado, si es un daño a nivel del glomérulo, el sangrado a nivel del glomérulo, ¿cómo será esa hematuria? ¿Será una hematuria isomórfica o dismórfica? Dismórfica. ¿Por qué dismórfica? Acuérdense, ¿dónde está sangrando? El glomérulo. ¿Qué pasa con el glóbulo rojo? Ahí está bien bonito, sale. Después se concentra. ¿Qué va a pasar con el glóbulo rojo? Se va a crenar, se va a hacer lo que se llama pasita. Después sube por la CGL. ¿Qué va a pasar? Se diluye nuevamente. De la pasita se vuelve ¿en qué? En uva nuevamente, grande. Después nuevamente pasa por el tubo colector. ¿Qué va a pasar? Concentración nuevamente. Otra vez pasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay bastantes cambios en la osmolalidad. ¿Cómo va a estar nuestros glóbulos rojos? Feos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque están sube, baja, baja, sube. La desmigración obviamente está en preestructura total, ¿no? En cambio, si tengo una hematuria de la parte de nuestras vías urinarias, por ejemplo, un cálculo renal está bajando con el uréter, el glóbulo rojo, ¿cómo está? Está feliz, pues, ¿no? Está en la orina diluido, en la orina hay una sola concentración. No hay cambios de concentración. Entonces, ¿cómo vamos a mirar el glóbulo rojo en el seguimiento urinario? Normal, igual, ¿no? Lo que viene acá igualito, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Inflamación glomerular, inducción intraglomerular, resorción de conservar el episodio, y al final vamos a tener retención de agua, más agua intravascular. Oliguria peor, como decimos. La expansión del líquido extracelular, más que todo el intravascular. La expansión del volumen plasmático, y eso que nos vaya a tener en cuenta una hipertensión arterial, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar entonces en el examen de laboratorio? Proteinuria, ¿no? Pero no tan elevado como la nefrótica. En el examen de orina, hematuria dismórfica, lo que estamos viendo, ¿no? Ponerse en la dismórfica. Función renal puede llegar a insuficiencia renal aguda, puede llegar a falla renal aguda, ¿no? Puede haber disminución de hemoglobina. ¿Por qué puede haber disminución de hemoglobina? Por la hematuria propiamente dicha, sí puede llevar, pero más que todo por la hemoglobina. Acuérdense qué pasaba con nuestro líquido intracelular. El extracelular que diga qué pasaba, se expandía hacia
había una acumulación de líquidos. ¿Dónde se quedaba ese líquido? En el intravascular, ¿sí? Si comenzamos a tener, ya no teníamos, digamos, 5 litros, ahora tenemos 6 litros, ¿qué va a pasar con nuestra hemoglobina? Se va a diluir. Es como que ustedes tengan un vaso de gelatina y le echan un vaso más de agua pura. ¿Qué va a pasar? Ya va a estar menos dulce, si no fea, va a estar ya la gelatina. ¿Por qué? Porque ya se diluyó. Igualito, comenzamos con una hemoglobina de 13, por ejemplo, pero como ha empezado a acumularse líquidos, ya no va a ser 13, va a ser 10, se ha diluido. Entonces, siempre que podamos mirar la parte de deshidratación, por ejemplo, podemos ver lo que es el lo que tiene hemoglobina para ver si se ha deshidratado o no se deshidrató una persona. Por ejemplo, una persona que se ha sufrido una quemadura, por ejemplo, ya, un 50% de superficie corporal quemada. Normalmente sacan el ingreso del paciente, 13 de hemoglobina. A las 5 horas le sacan otra hemoglobina, 16. ¿Qué pasó con este paciente? ¿Ha formado más hemoglobina rápido en 3 horas? No, se ha concentrado. ¿Por qué se ha concentrado? Porque se ha deshidratado. Entonces, de una u otra forma podemos mirar ahí si estamos bien en hidratación o no. Igual inclusive eso también se describe para el pancreatitis. Entonces el diagnóstico etiológico, ¿cuál va a ser? Igual, para saber exactamente qué está pasando con el glomérulo, obviamente biopsia renal, mirar qué está pasando con el glomérulo. Y pruebas inmunológicas para guiarlos, que probablemente ¿qué puede ser? ¿No? Puede ser una ANCA positivo, pruebas de lupus, condiciones de los anticuerpos nucleares, o tipo de funciones inmunológicas para mirar exactamente si hay un daño militar. ¿Qué diagnóstico puede ser? Biopsia renal. Y como vemos acá siempre va a haber un diagnóstico entre lo que es el energético, que siempre lo ponen, ¿no? Acuérdense que el energético siempre va a ir por hipertensión, ¿no? A diferencia del nefrótico, que la presión está normal o inclusive baja. Acá que vamos a que se va a caracterizar siempre edema. ¿Qué tipo de edema? Generalizado. Siempre generalizado. Lo que es la parte del sistema nefrítico, cuando hablamos de un nefrítico ya tenemos, por ejemplo, glomerulonefríticos estereocósicas, secundaria lupus, ¿no? O rápidamente progresiva. ¿Rápidamente progresiva a qué? A la parte de falla renal. Si nosotros vemos en la parte de acá, nefrótico, cambios mínimos, ¿en dónde era? En los niños. Membranosa, en los adultos. Con principales etiologías de síndrome. ¿Qué más vemos acá? En la parte de alteraciones tubo-intersticiales. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Estas patologías que vamos a comentar rápidamente, y después de que comentemos esto nos vamos a un break, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? También los túbulos se pueden alterar, no solamente el glomérulo. Primera alteración, una acidosis tubular renal. ¿Qué quiere decir tubular renal? No reabsorción del bicarbonato. Si no hay reabsorción del bicarbonato, una segunda alteración de la reabsorción del bicarbonato, ¿como quién actuaría? Como que estaríamos dándole quién, la acetosalamida, ¿sí o no? Acetosalamida, el paciente no ha absorbido bicarbonato, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿Se va a volver ácido o alcalino? Ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este paciente, como dice acidosis tubular renal, el paciente se va a volver ácido. Comenzamos a tener una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque no tenemos una reabsorción del bicarbonato. ¿Y dónde se da la alteración? En el tubo renal proximal. Entonces, ¿qué haremos al paciente? Entonces, si tiene una constante, está ácido, tenemos bicarbonato, ¿no? Bicarbonato le damos para que acompañe su pH, y así lo va a eliminar, lo eliminará, pero igual usamos un suplemento adicional. Las pielonefritis agudas y crónicas son unas alteraciones infecciosas, probablemente lo más común de esta parte de nuestro parénquima renal. Entonces, una infección urinaria puede progresar rápidamente si hay factores de riesgo a una pielonefritis. ¿Qué quiere decir? El riñón ya se infecta. Entonces, ¿quiénes condicionan a que se pueda infectar nuestro riñoncito? Los cálculos. Los cálculos que tenemos, cálculo renal, es como un cuerpo extraño, es algo que no debería estar ahí, y eso condiciona que podamos tener mayor cantidad de infecciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, me acuerdo yo cuando estaba tocando en Lima, había un caso, por ejemplo, de una persona que tenía un cálculo coraliforme en nuestro riñoncito y le pusieron un catéter doble J. ¿Qué es un catéter doble J? Una colita para la parte del riñón y otra colita para la parte de la vejiga. Una J acá arriba y otra J acá abajo. Doble J. Entonces así se le pone una para arribita, para el riñón, y otra para abajo, un catéter, doble J.
¿Con qué intención? De que permeabilicemos o bypassemos prácticamente un bypass, ¿no?, del cálculo. ¿Por qué? Porque si está un cálculo grande, ¿podrá eliminar la orina del paciente? No, lo que va a generar es una insuficiencia renal por renal, eso va a ser grave, ¿no? Entonces, ahí le ponen, ¿no? Y para mala suerte, esta persona se infecta el catéter, como es un tubo, se infecta, hace un shock séptico y comienza a recibir cualquier cantidad de aminas. Y cuando está recibiendo adrenalina, vasopresina y todas las cinas están recibiendo, ¿qué va a pasar? Todos sus brazos, como hay una hipoperfusión, una vasoconstricción severa por tanta droga que está poniendo, se necrosó toda esta mano, necrosó esta mano, se necrosó los pies, porque son las partes distales, pues, ¿no? Entonces, al final, se le amputaron los pies y las manos. ¿Qué pasó al final? Salió por cuarto poder, porque yo estaba rotando ahí, el cuarto poder. Y denunciando, ¿no? ¿Cómo es posible que es negligencia, que me han amputado las piernas y manos? ¿Cómo es posible que no esté imputado? Y yo me acuerdo porque yo estaba rotando justamente ahí y estaba mal el paciente, luego que estaba muriendo, todos moviéndose, porque era joven, de 30 años, se movían todos, ponían cualquier cantidad de dispositivos, ¿no?, para poder monitorizarlo. De suerte a vivir, y todavía sí denunciados, ¿no? Entonces, a eso hay que explicar bien a la familia. Yo viene también el punto de que se bien a la familia, expliquen las complicaciones, expliquen que pueden, estamos hablando de familias, expliquen que se pueden explotar la mano. Ustedes van a ser cirujanos, van a ser capacidades plásticos, cardiólogos, cirujanos, ¿no? Cuando ustedes lleguen a reinar, ¿no?, cuando ustedes estén en su cúspide de su carrera, siempre no se olviden de que tienen que informar a los familiares de los pacientes bien cualquier cosa que ustedes vayan a hacer. Informen, digan sus complicaciones, nunca crean que no va a pasar nada. En el paciente que menos esperan es el paciente que se complica. Si no, no habría tantos problemas médicos legales como los cirujanos plásticos. Entonces, como decía, es uno más, y en ese uno más que no pasa nada es donde perforas, es uno más que no pasa nada, es un neumotórax, en uno más que no pasa nada, perforas la arteria, y si no avisaste a la familia, que ganas un juicio. Y todo lo que has ahorrado, y todo lo que has formado en tantos años, en un juicio se va a todo. Entonces, tengan siempre cuidado, ¿ya? ¿Qué más? Neuropatía asociada a fármacos. ¿Qué quiere decir? Hay fármacos que van a generar lesiones también en los tubos. ¿Quiénes? Los AINES. ¿Quiénes están los AINES? Ibuprofeno, diclofenaco, ciclosporinas, que son citostáticos para bajar el hiperestímulo, también pueden generar lesiones a nivel renal. Radiocontraste. ¿Qué quiere decir radiocontraste? Aquellas sustancias que nosotros ponemos para marcar bonitas las tomografías, por ejemplo. ¿Han visto que hemos visto tomografías que decían, está con contraste, sin contraste? ¿Se acuerdan? Decían, ¿no? Con contraste, sin contraste, sin pintón, se pinta bonito el contraste, ¿sí o no? Entonces, para que se pinte bonito, nosotros vamos a poner una sustancia ayudada. Y cuando ponemos sustancia ayudada, ¿por dónde se va a eliminar? Riñoncito, pues, ¿no? Entonces, esa eliminación por riñoncito puede generar problemas también en nuestro riñón. ¿Qué tenemos que decir? A los pacientes que vamos a poner el contraste, hacerles primero un consentimiento informado. Ustedes cuando estén de internos, les van a decir los médicos, ya, hazle firmar el consentimiento informado. Ustedes van a decir, ya, a ver, ¿dónde está? Señora, firme usted acá. Ya, chao. Así va a ser, por Dios, yo que no va a tener tiempo, ¿verdad? Dense su tiempo de informar, de decirles, comunicar. ¿Qué pasa si hace por...? No es común, pero ¿qué pasa si ese paciente hace una falla renal? No me dijeron, no me contaron. Negligencia. Entonces, para evitar esa palabra de negligencia, es mejor informar. Puede pasar esto, puede pasar esto. No sé que mejor lo voy a pensar. Muy bien, vayan a pensar. Vayan a formar con la familia. Si saben que está mal mi papá, le va a poner, se puede pasar esto, hazle nomás. Ya, la de Dios, la de Dios. Hágale. Muy bien, ya hacemos. Pasa, entonces, ¿qué va a decir? ¿Sabes qué pasó? Ya, pues mala suerte, ni modo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar al contrario? ¿Ves por qué filmaste? ¿Te explicó? No te explicó. A mí me dijo que iba a pasar todo, iba a ser bien, que iba a ser una pasadita nomás del tumor. Eso, se han equivocado, seguramente. Ya, denuncian. ¿Estamos de acuerdo? Siempre digan desde ahora, el pequeño acto siempre informen. Listo, jóvenes. Hasta ahí, un descansito de 5 minutos. Vayan al baño.